Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? Muy bien también. Vamos a abrir nuestra Biblia, 1 Corintios, capítulo 16. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1 al 4. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestros donativos a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. En realidad, estoy seguro y más convencido que muchas veces ya hemos leído, repasado estos versículos. En cierta manera, muchas veces por los abusos de la famosa teología de prosperidad, muchas veces esos versículos son muchas veces difíciles de enseñar en la iglesia. Porque muchos ya dicen, ya viene otra vez pedir dinero, ya viene otra vez pedir plata. Y muchas veces esta enseñanza de teología de la prosperidad muchas veces está trayendo daños en las iglesias, donde ellos quieren enseñar que la voluntad de Dios es que todos los hijos experimenten prosperidad. Ellos enseñan que todos los hijos terrenales deben vivir recursos materiales. Ellos creen que todos los creyentes deben ser prósperos financieramente. Y si no estás prosperando, algo está en pecado, algo está en falta. Ellos creen que los creyentes están exentos de problemas y dificultades. Pero para lograr estas cosas, ¿qué tienen que hacer ellos? Invertir en las cosas del Señor. Por medio de los diezmos y de las ofrendas, cuanto más ofrendamos, más vamos a ser prósperos y más vamos a ser éxitos económicamente. Esto enseña a estas personas que enseñan la teología de prosperidad. En cierta manera estamos diciendo que un Dios es un Dios de mercadero, un Dios negociador. Das más y Dios nos va a bendecir. En cierta manera sabemos que esto no es así. Pero en cierta manera esta mezcolanza que hay hoy en día en el mundo trae problemas hoy en día en la iglesia. Muchos inconversos tienen un concepto equivocado de nosotros. Muchos creyentes creen que nosotros lo único que hacemos es pedir plata. Y muchas veces no me voy a esta iglesia porque lo único que quieren es plata. Todas las iglesias evangélicas son así, dicen ellos. Y al final esto trae problemas muchas veces en la iglesia y muchas veces mal entendido. Inclusive algunas iglesias, para evitar esto, muchas veces dejan de ofrendar durante los cultos, para evitar estos problemas y evitar estos inconvenientes que piensa un invitado cuando venga, ahí está levantando la ofrenda. Y muchas iglesias han dejado de ofrendar justamente por esto. Dejan del momento de culto, no ofrendan más. Y esto trae problemas también en cierta manera a los creyentes. Porque ofrendar no es una obligación, es un privilegio. Pero muchas veces esta mezcolanza que hay, muchas iglesias deciden no hacer más por esto. Y debemos entender que el problema del dinero no es solamente hoy. Esto hubo siempre. Por algo el apóstol Pablo escribió esto. Porque el problema de la ofrenda, el problema del dinero no es solamente en nuestro tiempo. Siempre fue y siempre será. Por esta razón encontramos en la palabra de Dios varios principios sobre el dinero. Porque había un problema y siempre hubo y siempre habrá el problema del dinero. Y justamente en ese versículo que vamos a estudiar esta mañana, Pablo habló a los corintios sobre una ofrenda, pero una ofrenda específica. Pablo habló a los corintios sobre una ofrenda específica, enseñando cómo deberían ellos recolectar esta ofrenda, que fue designada para los hermanos de Jerusalén. Podemos ver el versículo 1, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos. Y luego dice el versículo 3,
lleven vuestro donativo a Jerusalén. Pablo, en cierta manera, acá estaba hablando de una recolecta, de una ofrenda, pero una ofrenda específica para los santos, o sea, para los creyentes. ¿Pero qué creyentes? Para los creyentes de Jerusalén. Y justamente esa enseñanza que vamos a ver en esta mañana traerá para nosotros principios para nosotros. ¿Cómo debemos ofrendar? ¿Cómo debe ser nuestro corazón sobre la ofrenda que hacemos? Pero para poder entender acá el contexto y poder ver qué Pablo estaba haciendo y comprender qué motivo era esta ofrenda de que Pablo estaba hablando, debemos volver al inicio de la iglesia. En la realidad, la iglesia de Jerusalén experimentó tiempos muy buenos, pero así también experimentó tiempos difíciles, tiempos de pruebas, tiempos de persecuciones. Y la gran persecución de la iglesia empezó a partir de Hechos 8. Acompañen conmigo en Hechos 8. Hechos 8, versículo 1 a 3, dice la palabra de Dios: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Prácticamente la gran persecución de la iglesia empezó a partir de la muerte de Esteban. Y para completar, Pablo asolaba a la iglesia. Le perseguía, arrastraba a hombres y a las mujeres. Y como acabamos de ver, fueron esparcidos estos hermanos. Y los que se quedaron ahí fueron presos. Sacaron sus propiedades, sus negocios. Los creyentes estaban sin nada. Por lo tanto, consecuentemente, empezaron a pasar dificultades económicas. Y ahí empieza el problema de la iglesia, las persecuciones. Pasaron algunos años, también sufrieron un prolongado periodo de hambre profetizado. Acompañen conmigo en Hechos 11. Hechos 11, versículo 27. Hechos 11, 27 dice la palabra de Dios: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Por lo tanto, podemos ver acá en cierta manera los sucesos. Los fueron perseguidos, fueron esparcidos, fueron presos y también hubo una gran hambre. Y estos sucesos consecuentemente dejaron a estos hermanos en una dificultad económica y por supuesto necesidades. Pero vamos a seguir un poco acá la lectura de Hechos. Lo interesante que podemos ver acá en Hechos, que antes mismo que Pablo empezara su primer viaje misionero, juntamente con Bernabé, Pablo fue participante en llevar una ayuda a estos hermanos. Fíjense a continuación el versículo 29. Entonces, los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándole a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y con certeza esa situación de esta iglesia, de estos hermanos, no mejoró. Y posiblemente esto le preocupaba a Pablo, porque Pablo participó de esto. Y Pablo veía la necesidad de ese hermano, y esto seguramente le quebrantó, le movió a Pablo a esta necesidad de estos hermanos. Y seguramente por esta razón Pablo se impulsaba y el deseo de aportar económicamente a estos hermanos. Y por esto él enseñaba en todas las iglesias que fue fundando que deberían ayudar a las iglesias, ayudar a estos hermanos.
Porque podemos ver en nuestro texto que vamos a estudiar esta mañana, 1 Corintios, que Pablo dice, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Podemos ver en cierta manera que Pablo enseñaba esto en toda la iglesia que él iba fundando, él enseñaba esto. Que deberían ayudar a los necesitados, principalmente a los hermanos de Jerusalén. Además de esto, también debemos entender que Pablo enseñaba a los creyentes gentiles, que deberían ellos compartir con gozo sus bienes materiales a los hermanos de Jerusalén. Pues a través de ellos fueron participantes de sus bienes espirituales. Alguien puede leer Romanos 15, 26 y 27, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. En cierta manera, lo que Pablo estaba diciendo a los creyentes gentiles, que ellos estaban en deuda con la iglesia de Jerusalén. Es lo mismo que nosotros. Estoy seguro que en cierta manera hay un vínculo entre nosotros con aquella persona que nos trajo el Evangelio. En cierta manera hay un lazo, una unión que nos une a nosotros con aquella persona que predicó el Evangelio. No estamos hablando de idolatrar a estas personas, pero hay algo que nunca nos vamos a olvidar de aquel que Dios por su gracia ha enviado para traernos el Evangelio. En cierta manera, hay una deuda, hay algo que recordamos a estas personas. A lo mejor ni sabemos dónde está esa persona, a lo mejor ni sabemos si está todavía, pero estoy seguro, al menos yo hago en oración, da gracias a Dios por estas personas que Dios utilizó para que hoy estemos en el camino del Señor. A lo mejor Dios, por misericordia, una persona, en mi caso Dios tuvo que usar varias personas porque mi corazón era duro. Y siempre tengo en oración a estas personas que Dios utilizó, y una de ellas fue mi padre. Él siendo inconverso, Dios usó su gracia y misericordia y me compartía versículos. Y hoy, gracias a Dios, él está en el camino del Señor. Dios ha utilizado a una persona de 18 años en mi trabajo a testificarme, y yo con esa persona me he peleado. Y por las circunstancias de la vida nos volvemos a encontrar nuevamente después de mucho tiempo, volvimos a trabajar juntos y volvimos a compartir la unión en Cristo Jesús. Y esto que prácticamente lo que Pablo estaba diciendo a estos hermanos. Usted tiene una deuda con los hermanos de Jerusalén, porque a través de ellos fueron bendecidos espiritualmente. El deseo de Pablo es que fuesen estos hermanos dadores alegres, porque comprendía que tenía una deuda espiritual con estos hermanos. El deseo de Pablo es que estos hermanos fuesen contribuidores genuinamente para ayudar a los pobres. Y puedo afirmar que no es solamente simplemente deseo de Pablo, es el deseo de Dios, porque él enseña en toda la Escritura sobre esto. Vamos a leer algunos pasajes. Dice Gálatas 6, 9. Dice la palabra de Dios, Gálatas 6, 9, 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Primera de Juan 3, versículo 17. Primera de Juan 3, 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
Por lo tanto, podemos ver que la palabra de Dios es clara. Y por esta razón coloqué el título en esta mañana, el estudio dice, las instrucciones bíblicas para ofrendar. Acá Pablo instruyó a los corintios de cómo deberían ofrendar para los santos de Jerusalén. En esta mañana la palabra de Dios nos va a exhortar a nosotros, nos va a enseñar a nosotros que debemos ofrendar de una manera sistemática. Pero me gustaría, antes de entrar en nuestro texto, abrir un paréntesis. Me van a disculpar, hermano, capaz que yo exceda la hora, pero creo que es necesario entender y comprender esto. Quiero abrir un paréntesis antes de empezar a explicar este texto. Algo que sinceramente para mí es muy importante. Entender y comprender lo que voy a decir esta mañana, porque diría que es la base de todo. Y estoy convencido si entendemos y colocamos en práctica lo que juntos vamos a estudiar. Y si realmente tenemos el Espíritu Santo, va a ser sencillo ofrendar sistemáticamente. Además de ser sencillo ofrendar sistemáticamente, vamos a hacer con gozo, con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Por lo tanto, lo que quiero mostrar bíblicamente son dos principios básicos antes de entrar en nuestro estudio. En primer lugar, toda la riqueza pertenece a Dios. Y en segundo lugar, Dios tiene un plan para los recursos que Él nos da. Estoy seguro y convencido que la gran mayoría de nosotros ya hemos escuchado este primer principio, que todo le pertenece a Dios. Pero tristemente, no podemos decir la misma cosa a los inconversos. Que entienda este principio, porque para ellos esto es locura, porque eso hay que entender espiritualmente. Pero digo con mucha vergüenza, muchos cristianos cuestan aceptar este principio. A lo mejor de la boca para afuera pueden decir, pero en la realidad, en la práctica, es totalmente al contrario. Muchos aspiran a tener autonomía financiera, incluyéndome a mí. Yo deseo. Aspirar a tener una autonomía financiera no es malo. Lo malo está que muchos creen que alcanzará o que alcanzó esa autonomía, dependiendo exclusivamente de mis fuerzas, dependiendo de mi capacidad. Este es lo malo. El dinero en sí no es malo, malo es nuestro corazón. Dice Pablo a Timoteo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. El dinero en sí no es malo, es algo necesario. El problema nuestro está en el amor al dinero. El problema está en nosotros, donde creemos que somos autosuficientes. Donde creemos que todas las cosas que tenemos somos porque somos buenos comerciantes, somos buenos negociadores, somos capaces y todo lo que tenemos es por nuestro logro. Y olvidamos del principio que todo es de Dios. Muchos creen ser dueños de sí mismos. No reconoce el señorío de Dios. Por lo tanto, piensa que todo lo que posee es por sus esfuerzos, por sus méritos. Y peor aún, cree que lo merecen. Nosotros no merecemos nada. Lo que merecimos es la muerte, el castigo. Esto es lo que merecimos. Pero muchos creen que se lo merecen. Y no debería ser así, hermanos, los creyentes. Pues todo lo que tenemos y todo lo que somos es por la gracia y la soberanía de Dios. Es por su gracia y misericordia que tenemos salud, tenemos vida, tenemos trabajo. ¿Y por qué no agregar la autonomía financiera? La independencia es por la gracia de Dios.
No es por mis esfuerzos, no es por mis méritos, es por la gracia de Dios. Por supuesto que no voy a quedar bajo de un mango, tomando tereré y orando, Dios dame, Dios dame. La oración siempre va acompañada de acción. Pero si yo tengo todo esto, es por la gracia de Dios. Hermanos, volvemos al principio. Génesis 1:1. ¿Alguien puede leer Génesis 1:1? Dios creyó los cielos y las tierras. Y sigue describiendo cómo creyó todas las demás cosas con el poder de su palabra. Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, y así creó todas las cosas. Por lo tanto, no es algo nuevo para nosotros. Pero quiero que llamar la atención. Si Dios creyó todas las cosas, por lógica, todas las cosas son de Él. ¿Cómo yo soy capaz de decir que esto es mío? Si Dios creyó todas las cosas, ¿cómo algo hace mío? Por esto el primer principio es básico. Todas las cosas pertenecen a Dios, incluyendo nuestras riquezas, incluyendo a nosotros mismos, los creyentes. Porque todo de Él son las cosas. Dice Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Dice Ageo 2:8, mío es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Cuando estos principios y estas verdades están arraigadas en nuestros corazones, que nada tenemos por nosotros mismos, que todo pertenece a Dios, nuestro punto de vista sobre la mayordomía cambia completamente. Cambia drásticamente cuando yo tengo esto arraigado en mi corazón, que todo es de Dios. Y no estoy hablando solamente del dinero, estoy hablando de todo. Estoy hablando de nuestro tiempo. Estoy hablando de todos nuestros recursos, de nuestra vida, de nuestros hijos, porque todo es de Dios. Cuando esto está arraigado en nosotros, va a cambiar nuestros pensamientos. Porque somos administradores de Dios, pero todo pertenece a Él. Nuestra vida, ¿por qué? Porque fuimos comprados. Él es nuestro dueño y le debemos a Él. Él nos compró con un precio, con su sangre preciosa. Él nos compró a nosotros con oro o plata. Él nos regastó de nuestra vieja manera con su sangre preciosa. Por lo tanto, Él es nuestro dueño. Y por lo tanto yo rindo a Él. ¿Cómo puedo atrever entonces a decir que algo es mío? Qué hermoso en cierta manera entender estos principios y no solamente entender, pero vivir estos principios. Dios es quien nos concede la salud. Dios es quien nos concede la oportunidad, la fuerza para trabajar. Leen conmigo Deuteronomio 8:11. Fue justamente lo que Moisés enseñó al pueblo israelita. Deuteronomio 8:11-18. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites. Y tus vacas y tus ovejas se aumentan, y la plata y el oro te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre,
que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a los padres como en este día. Moisés en cierta manera está diciendo, cuidado para no olvidar de Dios. Cuidado cuando empiece que tu vida tenga una linda casa, un lindo trabajo, una linda familia, que tus bienes empiecen a multiplicar, que todo te va bien, que no te orgullezca tu corazón, dice. Y que te olvides de Dios. Porque todas las cosas que tiene es porque Él dio poder para tener. Esto estaba hablando Moisés a los pueblos israelitas. En cierta manera estos principios son para nosotros, hermanos. Cuidado no olvidar de Dios. Cuando estamos mal, los miércoles de oración llenan la iglesia. Y cuando estamos bien, los miércoles se vacía la iglesia. Estamos enfermos, llenamos la iglesia de oraciones. Pero estamos bien, olvidamos a Dios. Y acá Moisés está diciendo al pueblo israelita, cuidado no olvidar de Dios. Que todas las riquezas, todas las cosas que ustedes poseen, es porque Dios da la fuerza para que ustedes puedan adquirir. Por lo tanto, hermanos, cuando entendemos nosotros estos principios y aplicamos en nuestra vida, que Dios es dueño de todo, que nosotros solamente somos administradores de Él, que Dios en su soberanía y en su gracia a algunos da más, otros da menos. Él no es injusto, Él es justo. Él sabe de qué somos capaces. Él conoce a cada uno de nosotros y sabe lo que es mejor para nosotros. Por esto que Él en su gracia y en su bondad le da a algunos más, a otros menos. Porque conoce que nosotros no vamos a poder administrar lo que Dios nos da. Y vamos a desviarnos. Entender y comprender estas verdades trae paz en nuestro corazón. Y una vida más generosa, porque entendemos que todo es de Él. En segundo lugar, aparte que Dios es dueño de todo, Dios tiene un plan para los recursos que Él confía en nosotros. Él quiere que nosotros podamos suplir nuestras necesidades de nuestra familia. En Mateo, no hace falta buscar, voy a leer nomás, porque los gentiles, no te afanes, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué viviremos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe y Dios va a proveer. Y es por su gracia, hermanos, que Él nos permite el trabajo. El trabajo es una bendición, no es una maldición. Es a través del trabajo que Dios nos permite llegar el sustento en nuestra casa. Dice el apóstol Pablo en Hechos, capítulo 20, versículo 32. ¿Pueden acompañar conmigo? Hechos 20. Versículo 32. Dice el apóstol Pablo, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darlos herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordando la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, dice en Tesalonicenses.
En Timoteo dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, Dios nos prospera para cubrir nuestras necesidades y también de nuestra familia. Y la palabra de Dios dice, si nosotros no cumplimos con esto, hemos negado la fe. Y somos peor que un incrédulo. Por lo tanto, las riquezas no es para nosotros nomás. Dios permite para que podamos ser de bendiciones también a nosotros y a nuestros familiares. Y en segundo lugar, para bendecir a otros. La palabra de Dios enseña que debemos preocuparnos por los pobres y los necesitados. Dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guárdense sin mancha en el mundo. Y justamente con este versículo vamos a entrar en nuestro texto de hoy. Entendiendo entonces que todas las cosas pertenecen a Dios. Entendiendo que todas las cosas somos administradores de Dios. Y Dios tiene un plan para estos recursos. Para que nosotros podamos cubrir nuestras necesidades, cubrir las necesidades de nuestros familiares y también bendecir a otros. Y es por este medio, hermanos, por nuestras ofrendas regulares, nuestras ofrendas sistemáticas y generosas que podemos hacer bendiciones a otros. Sabemos que la iglesia es una institución divina, cuyos fines son espirituales, pero en cierta manera necesitamos de recursos financieros para poder cumplir con sus objetivos. Sin los recursos financieros no pueden sostener los obreros. Sin la ayuda financiera no podemos mantener misioneros. Sin la ayuda financiera no podemos mantener el edificio donde nosotros nos congregamos. Y sin la ayuda financiera no podemos ayudar también a los necesitados. Por lo tanto, la palabra de Dios en esta mañana nos va a exhortar, nos va a enseñarnos que debemos ofrendar de una manera sistemática. Vamos a volver a leer nuestro texto, 1 Corintios. Capítulo 16, versículo 1. Dice la palabra de Dios: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recoja entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Es importante volver a aclarar que Pablo habló de una ofrenda específica. Y Pablo de esta ofrenda seguramente también había hablado en otras iglesias. Por eso acá dice, haced así como ha ordenado en Galacia. Seguramente Pablo también había establecido estas enseñanzas en varias iglesias. Haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. ¿Alguien puede leer Gálatas 2, 9, 10? Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y no existe, hermano, diferencia. Este principio es aplicado para nosotros. Como ya sabemos, Pablo estaba hablando de una ofrenda específica, de una necesidad que había en Jerusalén. Pero cuando estamos ofrendando en el culto, no estamos ofrendando por una necesidad específica. Pero estos principios que vamos a ver esta mañana es totalmente aplicado para nosotros. ¿Cómo estamos ofrendando? Pues cuando recolectamos nuestra ofrenda en el culto, no estamos haciendo por necesidad. Dios no necesita nuestro dinero. Él es dueño del oro y de la plata, Él es dueño de todo. Él no necesita de nuestra migaja.
Pues la pregunta es, ¿cómo estamos haciendo? ¿Estamos haciendo como parte de adoración a Él? ¿O estamos simplemente haciendo porque tengo que hacer? Por lo tanto, la palabra de Dios nos va a enseñarnos que debemos ofrendar de una manera sistemática. ¿Cómo sería ofrendar sistemáticamente? En primer lugar, regularmente. Acá dice el versículo, cada primer día de la semana. ¿Cómo yo entonces voy a ofrendar de manera sistemática? Regularmente. En realidad acá Pablo no estaba queriendo enfatizar que solo los domingos estos hermanos deberían ofrendar. Lo que Pablo acá quería decir y enseñar es que la regularidad, la constancia, no algo ocasional. Por esta razón él dice cada primer día de la semana. El primer día de la semana era cuando ellos se reunían para partir el pan y estudiar la palabra de Dios. Dice en Hechos 27, el primer día de la semana reunimos los discípulos para partir el pan y Pablo les enseñaba. De una manera general, podemos decir que Pablo da un principio para nosotros. Pues en realidad, para no decir todos los cristianos, pero la mayoría de los cristianos nos reunimos los domingos. Nos reunimos el primer día de la semana. ¿Para qué? Para rendir culto a Él. Conmemoramos y recordamos su muerte, su resurrección. Rendimos adoración a Él. Edificamos con la palabra de Dios. Cumplimos las ordenanzas de partimiento de pan todos los domingos. Y también hacemos una ofrenda, recolectamos en este día y es parte de nuestra adoración. Debo aclarar que este es un principio. Y en cierta manera nos ayuda a nosotros a ofrendar sistemáticamente. Pablo acá nos está diciendo que obligatoriamente todos los domingos debemos ofrendar. Debemos recordar que en esta época las personas no eran mensualeros. Las personas trabajaban por día. Hoy en día la mayoría somos nosotros mensualeros. Pablo no está diciendo que vos tengas tu sueldo dividir para que tengas todos los domingos. Lo que Pablo quiere mostrar acá es que tu ofrenda tiene que ser regular. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que Pablo quiere enseñarnos es que yo debo ofrendar de seguido. Que no debe ser una ofrenda de manera irregular. O cada vez que siento el deseo en mi corazón. Porque si es así, estoy seguro que vamos a ofrendar una vez al año. Si vamos a esperar que nuestro corazón diga ofrendar. Porque si vamos a ser movidos por nuestro corazón, la palabra de Dios dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Acá no estamos hablando de ofrenda emocional, no estamos hablando de que Dios tocó mi corazón, no. Estamos hablando de una ofrenda regular. De una ofrenda sistemática. Más aún porque vivimos en un mundo de consumismo. El ser humano es un ser insaciable. Si usted gana 10 millones, puedo asegurar que va a quejar diciendo que no alcanza. Porque somos así y vivimos en ese mundo y ese mundo muchas veces nos ha consumido a nosotros. Vivimos en un mundo donde mis ojos quieren comprar. Vivimos en un mundo donde gastamos más do que ganamos. Estamos bombardeados de esto. Dice John MacArthur, uno de sus comentarios, dice él, nuestra ofrenda no debería estar basada en apelaciones emocionales, periódicas, en sentimientos o ingresos extras especiales, sino en una dedicación de nuestros bienes al Señor, a su pueblo y a su obra que hacemos, de forma regular, voluntaria y agradecida. Esto debe animar a cada creyente a pensar cada semana en la mayordomía y en sacrificio de dar.
Nuestra ofrenda debe ser algo periódica y no emocionales. ¿Y cuántas veces seguramente pasó por nuestra cabeza, cuando yo reciba, ahí yo voy a dar? Y cuando recibimos ese dinero, ya olvidamos lo que hablamos que íbamos a hacer. O cuando yo reciba un poquito más, ahí yo voy a dar un poquito más. Y cuando recibí un poquito más, yo me olvidé de que yo leí. ¿Por qué? Porque somos movidos por emociones. Sencillamente, hermanos, el hecho de ofrendar sistemáticamente me anima en presupuestar. De incluir en mis gastos mi ofrenda. Pues la ofrenda es un componente necesario de la comunión y la adoración. Es una de nuestras responsabilidades como creyentes. No voy a repetir, pues ya he enseñado varias veces, ya he hablado mi testimonio. Pero yo nunca sobraba para el Señor. Nunca yo tenía plata para el Señor, hasta que un pastor me exhortó. ¿Sabe por qué nunca tenés plata? Me dice. Porque Dios está en tu prioridad allá abajo. Entonces nunca sobra. Cambiar y poner Dios en tu gasto en primer lugar. Y vas a ver que todo el mes vas a tener para que ofrendar. Y este es nuestro problema. Nuestra prioridad es nuestro problema. Somos movidos por corazón y nuestro corazón es perverso y engañoso. No vivimos de una manera sistemática. No presupuestamos nuestros gastos. Y si presupuestamos nuestros gastos, no está la ofrenda en estos gastos. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña que debemos ofrendar de una manera regular. En segundo lugar, la palabra de Dios muestra que debemos ofrendar individualmente. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros. La palabra de Dios es tan clara, pero muchas veces nosotros no queremos cumplir. El texto dice, cada uno de vosotros. Por lo tanto, muestra que nadie está exento. Yo gano muy poco. Me hizo la pena. Cada uno de vosotros. Dios demanda de algo especial de cada uno de nosotros, de cada uno de los creyentes. Pablo le dijo a los corintios, cada vez que te reunís, cada uno de ellos, y este principio es aplicado para nosotros. La palabra de Dios nos está diciendo a nosotros, cada uno de nosotros, tenemos el privilegio de participar de este acto de adoración. No importa la cantidad, no importa, pero todos somos participantes, cada uno. Dice Samuel Peremino en su comentario, no ofrendamos para recibir recompensa a cambio, sino para honrar al Señor con la provisión, poco o mucha, que nos concede. La ofrenda tiene que ser personal porque se trata de un ejercicio sacerdotal de sacrificio y todos los cristianos somos sacerdotes. Demasiado me gustó lo que él dijo. No ofrendamos para recibir recompensa a cambio, sino para honrar al Señor con la provisión, poco o mucho. Dios no está mirando, Dios no está preocupado cuánto estamos ofrendando. Dios está preocupado cómo estamos ofrendando. Vos podés ofrendar 1 millón, pero Dios conoce tu corazón. Dios no necesita. Lo que Dios está preocupado es cómo estamos ofrendando, hermanos. Hermanos, debemos que entender esto. Nosotros no ofrendamos para recibir más bendiciones. Ofrendamos porque entendemos que Dios es dueño de todo. Ofrendamos porque entendemos que Dios ama al dador alegre. Ofrendamos porque entendemos porque Dios demanda de sacrificios espirituales. Ofrendo porque sé que mi ofrenda puede ser de bendición a otros. Que con mi ofrenda estoy colaborando para el mantenimiento del edificio del Señor. Estoy siendo parte de la bendición de sostener a mis pastores. De sostener a un misionero, de ayudar a los necesitados
y ofrendo porque Dios demanda. No sé qué tanta explicación tenemos que dar. Justamente un hermano me preguntó, ¿qué tanto lo que vas a hablar? Si nosotros nos complicamos, porque no hay mucho que hablar. La palabra de Dios dice, cada uno de nosotros. Nadie está exento. Pobre, rico, joven, todos. Cada uno de vosotros. Cabe aclarar acá otro paréntesis, que muchas veces las esposas que no trabajan y cuando escuchan un texto así, pueden muchas veces sentir inferiores. Yo no trabajo. Entonces, ¿cómo voy a ofrendar? Porque acá el texto dice, cada uno. Déjeme a tranquilizar algo a las esposas que no trabajan y no pueden ofrendar. Cuando se casa, ¿qué se transforma la mujer? ¿Qué somos cuando nos casamos? Una sola carne. Por lo tanto, cuando uno se casa, no existe más mi dinero, no existe más mi sueldo, no existe más mi auto. Si vas a seguir pensando así, quédate soltero entonces. Es nuestro sueldo, es nuestro dinero, es nuestra casa, es nuestra deuda, por lo tanto, es nuestra ofrenda. Debería, en cierta manera, el matrimonio hablar y tomar una decisión como pareja, cómo vamos a ofrendar. Y hablar sobre cómo vamos a ofrendar, cómo vamos a ofrendar. Por lo tanto, las mujeres que no trabajan, la ofrenda que da tu marido, tranquiliza, es tu ofrenda, porque ustedes son una sola carne. Y es interesante también enseñar a nuestros hijos, desde pequeño, en participar de las ofrendas. Pero ven aquellos legalistas, aquellos dicen, ¿cómo va a enseñar si esto no dice en la Biblia? Pero son principios saludables. Son principios muy saludables de enseñar a nuestros hijos desde pequeños a ofrendar. Si hoy desde pequeños decimos a nuestros hijos que todo lo que ellos reciban, aparten algo para Dios. A lo mejor reciben de recreo, a lo mejor viene un tío y le da un dinero, a lo mejor viene su abuelo y le da un dinero, o a lo mejor le damos una recompensa por hacer una tarea en la casa y recompensamos con un dinero. Y enseñar a nuestro hijo que todo lo que recibe, aparte, algo para Dios. Y estoy seguro de que cuando seas grande de ellos, van a ser mucho más fácil a ellos ofrendar. Ahora, esto no es una regla. Podemos enseñarnos, pero cuando sea grande puede ser que no lo hagan. Pero voy a tener la convicción y la certeza que al menos ellos van a recordar, mis padres me habían enseñado esto. Y no solamente mis padres me enseñaron esto, pero mis padres hacían esto, pues yo veía a ellos ofrendando. Por lo tanto, hermanos, cada uno de nosotros, Pablo esperaba que cada uno de los miembros participara en la ofrenda, sea rico, sea pobre. Cada uno, todos tienen el privilegio de compartir y ayudar a los que padecen necesidades. Nadie está exento. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña que debemos ofrendar sistemáticamente. En primer lugar, con regularidad. En segundo lugar, individualmente. En tercer lugar, compromiso. Sigue en otro versículo diciendo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según hayas prosperado, guardándolo. Es muy interesante esta expresión que Pablo utiliza, ponga aparte algo, dice. Es una manera que Pablo estaba exhortando a cada uno en apartar algo, a separar. Debemos entender y seguir acá el hilo de pensamiento del apóstol Pablo. Él decía, en cuanto a la ofrenda, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros separe algo. Hermanos,
Los dineros que estamos ofrendando es para Dios. Es algo que ya no pertenece más a nosotros. Una vez que hemos establecido la cantidad que vamos a ofrendar, esa cantidad ya no nos corresponde más a nosotros. Y sí del Señor. Por algo el apóstol Pablo dice, separe, ponga algo aparte. Esto ya no pertenece más a nosotros. Debo guardar, debo separar, esto ya es para el Señor. Y este dinero ya no existe más para mí. Acá el verbo guardándolo significa que deberían poner aparte algo como se guarda un tesoro, algo precioso. Ese dinero que el apóstol Pablo estaba diciendo a estos hermanos que debían guardar, Pablo está diciendo, guárdalo bien, como algo muy precioso. Como uno que guarda un tesoro, guardarlo bien ese dinero, porque es para el Señor. Y esta debe ser nuestra convicción, hermanos. Cuando apartamos ese dinero es para el Señor. Y debemos guardarlo como si guardamos un tesoro, para que cuando llegue el momento, yo pueda ofrendar ese dinero que aparté para el Señor. Pero muchas veces apartamos y vienen las necesidades y utilizamos el dinero del Señor. Debemos entender que en esta época no era como hoy en día. Muchos cobraban, eran jornaleros, o sea, ganaban su dinero día a día. Por lo tanto, lo que Pablo quería decir a ellos era, ustedes deben guardar bien ese dinero. Separar aparte, porque ese dinero es para el Señor. Y para nosotros, esta aplicación es sencilla, hermanos. El dinero que hemos establecido para ofrendar, debo guardar y ya no contar más con este dinero. Guardar aparte, porque ese dinero es para el Señor. Algunos estudiosos dicen que esta ofrenda debería ser guardada en la casa, porque era una ofrenda destinada a algo específico. Que no se trataba de una ofrenda en la iglesia, y a lo mejor puede ser cierto. Pero yo particularmente creo que esta ofrenda sí se levantó en los cultos, con un motivo específico, para los santos de Jerusalén. Porque si no era así, no creo necesario que Pablo diga que cada primer día de semana ponga aparte algo. Simplemente diría, separen y guarden. Pero sea lo que sea, si la ofrenda era para ser guardada en la casa, o era una ofrenda que fue hecha en la reunión, lo cierto y lo concreto que Pablo estaba enseñando a los hermanos que ellos deberían poner algo aparte. Sea que tener que guardar en la casa, o sea que tener que ofrendar en la iglesia. Lo que Pablo quería decir, aparte algo. Es como Pablo estaba aclarando, ustedes ya tienen que estar preparados. Separado lo que es para el Señor, guardarlo y entregarlo a la ofrenda al Señor, que fue destinada para los santos de Jerusalén. Y nuevamente esta aplicación es muy sencilla para nosotros. Nosotros los que queremos complicar la vida. Yo salgo de mi casa sabiendo el monto que voy a ofrendar. Yo no acá en la iglesia voy a ofrendar. No, yo ya salgo de mi casa sabiendo cuánto voy a ofrendar. Porque ya me propuse antes mismo de llegar a la iglesia. Y cuando llega el momento de pasar la ofrenda, empiezo a buscar mi billetera, buscando sencillo, y no encuentro sencillo. Un 50,000, no tengo 100,000. Quédate con tu dinero. Dios no necesita de tu migaja. Si venís a ofrendar con esta actitud, guárdalo en tu billetera. Seguramente va a hacer falta. Porque a Dios no la necesita. Dios lo que quiere es nuestra predisposición. Ya vengamos predispuestos a ofrendar. Y esta predisposición significa que yo vengo ya establecido desde mi casa un monto. Y estoy seguro que muchos me van a enseñar aquí el legalismo. ¿Dónde dice esto? No dice, pero son principios. Si yo acá abro mi billetera y no sé cuánto voy a ofrendar, entonces me puede venir a decir que está preparada tu ofrenda. Hermanos, Dios no necesita nuestro dinero.
Dios quiere que nosotros vengamos dispuestos, separados, aparte lo que corresponde a Él. Porque es un acto de adoración y no de obligación. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña que debemos ofrendar sistemáticamente. En primer lugar, con regularidad. Segundo lugar, individualmente. En tercer lugar, compromiso. En cuarto lugar, proporcionalmente, dice la palabra de Dios. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Más una vez, la palabra de Dios es más clara que el agua. ¿Cuánto debemos ofrendar? Y Pablo contesta, según haya prosperado. Hermanos, no encuentro acá en este versículo ninguna instrucción en cantidad específica. Pero Pablo dice, según haya prosperado. Es una relación tú y Dios. Y cada uno de nosotros sabemos cómo Dios nos ha prosperado. Cada uno de nosotros sabemos nuestros recursos. Debemos recordar lo que he hablado en el principio. Todo es de Dios. Incluye nosotros, porque fuimos comprados, somos sus esclavos, por lo tanto todo lo que tenemos es de Él. Dios demanda que según hayamos prosperado, solicita que guardemos y entregamos a Él un porcentaje. No por necesidad, ni por tristeza, pero con alegría. Comprendiendo que todo es de Él. Comprendiendo que todo lo que tengo es porque Él lo permitió. Entendiendo que todas las cosas es de Él. Dice 2 Corintios 9:6, dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que es suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y la aplicación para nosotros esto es sencillo, hermanos. Debemos o deberíamos tener solucionado la cantidad en nuestra casa. Antes mismo de venir a reunión, en oración con el dueño del oro y plata. Con una limpia conciencia, no por obligación. Porque entiendo que todo es de Él. Entiendo que es un privilegio participar de las ofrendas. Que Dios permite por su gracia, seamos colaboradores de su obra. Hermanos, yo sé que muchas veces cuesta. A mí me costó mucho ofrendar. Y siempre mi oración era para que Dios ponga en mí esto. Y no quería yo hacer por obligación, porque yo sé que Dios ama al dador alegre. Pero como yo siempre digo, la oración va acompañada de acción. No puedo estar orando, Señor, dame la capacidad, Agarra tu billetera, abrir y va a tener la capacidad de ofrendar. O sea, algo muy sencillo, pero nosotros complicamos. Queremos que baje una luz del cielo, nos ilumina, no abra billetera y ponga en la mesa. Según hayamos prosperado. Cada uno de nosotros sabemos cómo hemos prosperado. No, yo apenas estoy, pero acá estamos llenos de auto. No hay lugar para... Apenas estoy. Y nosotros no tenemos lugar para estacionar vehículos. Según el Corintios dice, pidiéndonos con muchos ruegos que concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Hermanos, ofrendar un privilegio. Eso debe ser nuestra actitud. Rogar a Dios que Dios nos permita conceder de estos. Hermanos, nuestra ofrenda es impulsada por el Espíritu Santo. Si yo estoy mal espiritualmente, si yo no estoy leyendo mi Biblia, si yo veo una iglesia regularmente, es de seguro que mi ofrenda será de la misma manera. Porque es un resultado de mi vida. La ofrenda es el resultado de mi comunión con el Señor.
Por esa razón yo debo estar preparado en oración y en comunión con el Padre. Y venir predispuesto en ofrendar, comprendiendo que Dios no necesita. Soy yo que necesito ofrendar. Porque es un acto de obediencia y un acto de adoración a Él. Dios no necesita. Somos nosotros que necesitamos ofrendar. Porque es un acto de obediencia y adoración a Él. Y acá es lo interesante, que el verbo prosperar en el idioma original, en lo griego, se encuentra en tiempo pasivo. Dando acá un énfasis claro que nuestros avances financieros no dependen de nosotros, es de Dios. Es Dios que nos hace prosperar, no es nosotros. No es nuestra capacidad, no es nuestro intelecto, es Dios. Según Dios ha permitido prosperar. Dios, por su gracia y bondad, hace prosperarnos según su voluntad. Y el principio es básico, hermanos. Es cuestión de organizar el orden. ¿Qué pasaría si Pablo llegara ahora y decía, vamos a levantar una ofrenda para los necesitados? De seguro que no se iba a levantar nada. Porque nadie lo estaba esperando. En cambio, Pablo enseña acá y dice a estos hermanos que deberían separar algo. Y así también a nosotros, hermanos. Nosotros hemos venido los domingos ya separado algo, lo que es del Señor. Si yo soy mensualero y me queda mejor organizar, ofrendar una vez por mes, amén, que así lo sea. Si quiere dividir tu ofrenda en 4 para poder tener todo domingo, amén, así lo haga. Pero lo que la palabra de Dios quiere mostrarnos es que tiene que ser regularmente. No cada vez que me antoje, no cada vez que mi corazón dice. Por esta razón, las instrucciones es clara para nosotros. Cuando llega el momento de la adoración con nuestras ofrendas en el culto, no es una presión para nosotros ofrendar. Es un momento de adoración. Porque ya vengo predispuesto de mi casa, sabiendo que voy a dar lo que corresponde al Señor. No estoy dando por presión porque aquel me está mirando, entonces voy a dar porque me están mirando, tengo que ofrendar. No, hermano. Es un momento de adoración. Separado a Dios. Entrego mi ofrenda, lo que preparé según el Señor me ha prosperado, con una libre conciencia, sabiendo que de Él sabe todo. Sabiendo que Él sabe cuánto es prosperado. Él sabe lo mal que estoy malgastando su dinero, porque es su dinero. Él sabe que estoy dando lo que corresponde o estoy dando la migaja. Podemos engañarnos entre nosotros, pero Dios no puede ser burlado. Esto es según la conciencia de cada uno de nosotros. Nadie va a preguntar cuánto es tu cuenta bancaria. Acá no, esto no es conciencia personal. Cada uno con el Señor. Dios no mira la cantidad, Dios mira nuestro corazón. Pues muchas veces este versículo son muchas veces transfigurar muchas veces versículos. Dios está mirando mi corazón, voy a echar esto. Total, Dios mira mi corazón. No, Dios no va a ser burlado. Dios sabe cómo ha sido prosperado y Dios sabe cuánto está dando. No voy a leer porque están de tiempo, pero todos sabemos la viuda que ha echado todo lo que tenía. En cambio, los otros echaban un montón y se creían, mira, nosotros echamos esto. ¿Y qué dice Jesús? Porque todos echaban lo que sobraba. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Dios no está importado en la cantidad, Dios está importado cómo estamos haciendo. Y si nuestro corazón es sincero perante Dios, cada uno se va a dar cuenta de cómo está haciendo. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña que debemos ofrendar con regularidad.
Debemos ofrendar individualmente, con compromiso y proporcionalmente. Y en último lugar, diligentemente. Cada primer día de semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según hayas prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recoja entonces ofrenda. Y cuando haya establecido a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Encontramos acá el propósito de todas las cosas. ¿Para qué? Dice. La razón de la explicación de Pablo. Pablo enseñó que cada primer día de la semana, cada uno, de una manera particular, deberían guardar, separar según haya prosperado, pues Pablo deseaba recolectar una ofrenda para llevar a los santos de Jerusalén. Hermanos, nuestra ofrenda debe ser hecha con diligencia. Y por supuesto, con cuidado de la misma, es diligentemente. ¿Viste lo que dice Pablo en el versículo? Cuando haya llegado a quienes hubiera designado por carta. Una manera de cuidar la ofrenda es a quien designamos del cuidado de la misma. Acá Pablo dice, cuando vayan ciertas personas, que no sabemos quién son estas personas, a ellos enviaré para llevar donativos. Pablo no viene acá y dice, vos, vení acá. Vos, no. Había un criterio de Pablo, y esta es una manera diligentemente como cuidamos también esto. Pablo enseñó y dio dirección diciendo, en cuanto a la ofrenda para los santos, y termina diciendo, cuando haya llegado a quien nos hubiera designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Fueron asignados más de una persona. No dice acá quién fue, quién a estos enviaré, plural. Hermanos, el dinero es una tentación. Por eso siempre es importante manejar el dinero con pluralidad de personas. El enemigo es astuto y muchas veces puede tentar a uno con esto. Y acá muestra la diligencia que debemos también tener en cuidado de nuestra ofrenda. Fueron asignados más de unas personas. No lo dice quién no fueron estas personas, pero da un claro ejemplo de que una manera de cuidar es siempre que haya más de una persona. Esto es ser diligente con el dinero del Señor. Esto es ser transparente y evitar muchas veces murmuraciones. Evitar muchas veces que un hermano calla en pecado. Otro principio que podemos sacar para nosotros esto es cómo cuidamos la ofrenda del Señor. La manera diligentemente que nos cuidamos. Pablo acá nos involucra, pero solicita a los corintios que designara a personas. Hermanos de confianza, para que llevara el dinero. Para así evitar cualquier comentario o acusaciones. Por esta razón, hermanos, es recomendado personas de buen testimonio que cuiden de la parte financiera de la iglesia. No voy a leer porque creo que conocemos Hechos 6, donde los apóstoles empiezan a buscar personas, porque para que no puedan descuidar de la oración y del estudio, y estaban descuidando las viudas. ¿Y qué dice él? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de espíritus y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. En realidad no sabemos quién fue lo que llevó o que inclusive acompañó a Pablo el donativo, pero en realidad tiene mucha importancia a nosotros quiénes fueron. Fíjense lo que dice en Corintios 2:8, con eso termino, según Corintios 2:8, 18. Según Corintios 2:8 dice, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. No era cualquier persona. Versículo 21, procurando hacer las cosas honradamente. Versículo 22, cuya
diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas. Mucha confianza que tiene en vosotros. Podemos concluir con esto, hermanos. La palabra de Dios enseña que debemos ofrendar de una manera sistemática, con regularidad, individualmente, con compromiso, proporcionalmente y con mucha diligencia. La ofrenda debe ser un acto de adoración. Es parte de nuestro culto, que venimos a rendir culto. Adoramos a Él regularmente como congregación el primer día de semana. Y hoy es día del Señor. Venimos a rendir culto y adoración a Él. Venimos a la iglesia porque deseamos adorar a Él. Agradecer a Él todo lo que hemos recibido en la semana. Su cuidado, su protección, su salud, el trabajo. Debería ser para nosotros el día más importante. Debería ser el día que levantamos más temprano a prepararnos físicamente y espiritualmente también. Porque Él se lo merece lo mejor. Y les puedo asegurar, y ruego a Dios en oraciones, que Dios lo quebrante a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Que para nosotros sea el domingo el día más importante, porque venimos a rendir culto a Él. Sería el día que más anhelamos llegar, porque vamos a encontrar los hermanos. Y juntos vamos a adorar a ese Dios todopoderoso. Vengo a agradecer a Él por todas las bendiciones que me has dado en la semana. La bendición no es solamente económicamente, salud, la familia. ¿Cuántas cosas podemos numerar que son bendiciones? Nosotros nomás numeramos dinero nomás. Pero estar vivo hoy es una bendición, porque mañana ya podemos estar muertos. Gozar de un día de la vida es una bendición, porque yo no sé si mañana yo voy a poder disfrutar del día de hoy. Hoy es el día. Dios demanda, Dios quiere, hermanos, que nosotros nos arrepentimos. Dios nos manda un arrepentimiento. Y usted que no puede ofrendar porque no siente la motivación, o usted que da a Dios la migaja, confese a Dios. Pida a Dios que te ayude. Pero acuerde siempre que la oración va acompañada de acción. No solo ore, pero actúe. O sea un buen administrador. Y si no sabe ser un administrador, busque ayuda. Sea un buen mayordomo de las cosas de Dios. Y vos, que no te sientas nada, que no te quebrante, que todo da igual, que uno que mira es tu reloj para que termine la predicación, que no puede quedar una hora sentado escuchando la palabra de Dios, que lo único que quiere es que termine nomás ya reunión para irte. Examinar tu corazón. Si realmente sos un hijo de Dios, examinar nuestro corazón. Hoy es el tiempo. Mañana puede ser tarde. Porque la muerte puede sorprender a nosotros en cualquier momento. Y la palabra de Dios dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez, después vendrá un juicio. No hay segunda oportunidad. Y la pregunta es, ¿estoy preparado realmente para enfrentar la muerte? Si hoy me sorprendiera la muerte, ¿estaría yo preparado para este día? ¿Sabe que puedo tener la convicción, la certeza que mi lugar está asegurado en los cielos? Cuidado. El propio Señor enseñó y dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, hermanos. Si realmente sos un hijo de Dios o si sos un religioso.
Venir a la iglesia no significa que sos un hijo de Dios. Nacer en un hogar cristiano, no significa que sos un hijo de Dios. Así como vimos en nuestra ofrenda, cada uno de vosotros, así también en nuestra salvación, cada uno de nosotros, individualmente. Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene nietos, Dios no tiene primos, Dios tiene hijos. Por eso tenemos que examinarnos si estamos en la fe, porque la muerte no puede sorprendernos a cualquier momento. Y sea que estemos preparados realmente para ese día. Dios dice en su palabra, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga en presencia del Señor tiempo de refrigerio. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nuestra salvación descansa en Cristo Jesús. No descansa en mi ofrenda, no descansa en mi presencia de los domingos. Mi salvación descansa en Cristo Jesús. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros podamos examinarnos si estamos en la fe. Porque la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Vamos a orar, que Dios nos bendiga su palabra. Padre, gracias Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra que fue expuesta en esta mañana, Señor. Te ruego que tu Santo Espíritu pueda quebrantarnos a cada uno de nosotros de manera particular. Tú conoces a cada uno de nosotros. Tú conoces el más mínimo y pequeño detalle de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que tú nos quieres enseñarnos en esta mañana. A ofrendar de una manera sistemática, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a analizar nuestra vida. Analizar cómo estamos haciendo. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida de cada una de las personas que estamos hoy acá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.